allá en pantalla, ven la presentación, me dejan saber. Ok, Sí. excelente. Familia, mi nombre es, voy a comenzar primero presentándome. Ya todos escucharon mi nombre, es Carlos Arturo Rosas Llanos, ese es mi nombre completo. Soy de Venezuela, tengo ya 8 años aquí en República Dominicana. Si tiene algún micrófono prendido por allí, es bueno apagarlo para que no nos haga, no nos retroalimente el sonido. Tengo 8 años aquí en República Dominicana. Soy adventista de nacimiento. Le doy gracias a Dios por conocer de su palabra, de su verdad, y hasta hoy podemos decir que Dios nos ha ayudado. Eh, Soy guía mayor investido. Gracias a Dios por la familia que tuve, una familia que siempre estuvo allá atenta en cada paso, en cada etapa de nuestra vida, estar pendiente de que estuviéramos siempre en las cosas de Dios, así como ustedes en este momento lo están, y le damos gracias a Dios por eso. Me investí en el año 2004, recién cumplido 16 años. Hemos trabajado con el Ministerio Juvenil casi toda la vida. Mi familia eh, toma esa línea de liderazgo juvenil y es lo que nos encanta, trabajar con el área de jóvenes. Y gracias por la invitación en esta noche. Aparte de esto, mi área como profesional es la ingeniería de sistemas, eh, actualmente enfocada al área de logística y operaciones, ¿sí? Así que en esta noche nosotros vamos a tratar una especialidad titulada Computadoras 1, no Computación 1, sino Computadoras 1. Hay diferentes líneas de especialidades, unas en Interamérica, otras en Sudamérica. Específicamente me enviaron la de Computadoras 1, que funciona más que todo en la división sudamericana, pero nosotros también la podemos, ¿verdad?, tomar para nosotros. Así que los requisitos que vamos a funcionar son con lo de la especialidad de Computadoras 1. Para comenzar, ¿sí?, déjenme decirles que aprenderemos de repente. Computadoras 1 es una especialidad básica, ¿sí? Eh, de repente algunos ya sepan lo que está allí, otros no, pero así como la palabra de Dios se renueva cada día, es bueno que nuestros pensamientos y nuestros conocimientos también se renueven en cada día. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos sobre componentes, repasaremos algunos de los componentes más importantes o relevantes de una computadora, cuál es su uso, poder reconocerlos de manera física, estando frente a un equipo. Aprenderemos sobre términos y técnicas, conoceremos términos básicos utilizados en el mundo de la computación en conjunto con técnicas relevantes, para el manejo de la computadora. Y veremos también, daremos un breve repaso por la historia de la computadora desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Esta será nuestra agenda en la noche de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las definiciones, vamos a hablar de temas de almacenamiento, vamos a hablar de temas de ventajas y desventajas en computadoras y vamos a hablar también un poco de lo que son las copias de seguridad. Recuerden nuevamente, esto está basado en los requisitos de esta especialidad, Computadoras 1. Antes de comenzar, quiero compartirles este pensamiento y me gustó que va ligado con la reflexión espiritual que ustedes tuvieron. Este pensamiento es del mismo libro, pero del tomo 2. En Mente, Carácter y Personalidad, del tomo 2, en el capítulo 82, hablando acerca de la ciencia, comienza diciendo que la verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario, pero considera que el poder es superior a la información, la bondad al poder y el carácter al conocimiento intelectual. Y termina diciendo esto que es sumamente interesante. El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Lo importante de obtener el conocimiento es poderlo compartir
y poner en práctica, ¿verdad? Para ayudar a nuestros prójimos. Comencemos la especialidad. Vamos a hablar un poco de definiciones, algunas definiciones y algunas de sus funciones. Lo primero que ustedes ven en la imagen son dos partes esenciales de un equipo. La primera llamada CPU. El CPU es, como sus siglas lo dicen allí, es la unidad central de procesamiento, ¿sí? Es el cerebro del equipo. Es este que está aquí, lo voy señalando con el cursor, ustedes pueden observar. Está sobre una placa que más adelante vamos a hablar de ella. Esto va dentro del case de un computador de escritorio y dentro de un computador portátil también lo encontraremos, pero tendría que abrirse. El CPU es el encargado, así como nuestro cerebro es el encargado de direccionar las diferentes instrucciones. El CPU es el encargado de hacer lo mismo dentro de un computador. Trabaja y dirige y redirige todas las instrucciones que nosotros podamos darle de manera gráfica. Déjame ver aquí que me está sonando el equipo. Si están enviando algún comentario. Ok. Trabaja con todas las interacciones que nosotros como usuarios realizamos con el equipo. Es el encargado de que cuando usted le da clic al mouse, esa instrucción llegue adecuadamente y se ejecute adecuadamente. Es el cerebro. Sin el CPU no hay vida. Sería una persona parapléjica. Sería un equipo parapléjico. No funcionaría bien. Y más adelante lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar acerca también de la memoria RAM. En el otro lado vemos una plaqueta color verde. Esa es la memoria RAM. Esa memoria RAM usted la consigue en equipos de escritorio y la consigue también en equipos portátiles de diferente tamaño, pero en ellas siempre este color verde es predominante, también en color azul hoy en día, pero el color verde es el que mayormente las identifica, ¿verdad? ¿Qué es la memoria RAM? Allí tengo un término corto, dice que la memoria es la memoria principal de un dispositivo. Esa es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español es memoria de acceso aleatorio. Allí están todos los datos de sus equipos, los que ustedes tienen en este momento, sea celular, sea una tablet, sea un computador portátil, sea una computadora de casa. En este momento, nuestros programas están alojados los datos allí de forma temporal en esa memoria. Eso es lo que hace básicamente la memoria RAM. Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de la placa base. La placa base, ustedes la pueden observar allí. Esta placa base, o también conocida como tarjeta madre o main board, de diferentes formas se conoce, es un circuito impreso al que se conectan el resto de los componentes de un ordenador para que estos funcionen de manera óptima. Y también, como les decía, se conoce con el nombre de placa madre, main board, tarjeta madre. En diferentes partes del mundo se puede conocer de esa forma. Ustedes pueden observar, voy a ampliar aquí un poco la pantalla, y se van a dar cuenta que es una serie de circuitos impresos allí. Más adelante en la historia vamos a ver un poquito acerca de estos circuitos. Allí interactúan varios chips y especialmente interactúa el procesador. El procesador va conectado en esta tarjeta madre. En este caso, ese procesador se encuentra debajo de este abanico, el cual se encarga de poder enfriarlo mientras él toma alguna temperatura para regular la temperatura del procesador. La tarjeta madre, entonces, repetimos, es un circuito impreso y lo que hace es conectar los diversos componentes del ordenador. Tenemos al otro lado, en el lado derecho de la pantalla, tenemos lo que es un disco duro.
Un Carlos, disco un duro. momentito. Sí. No se está viendo la diapositiva, solamente la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Solamente la primera. Ok. Vamos a hacer algo aquí rápido. Vamos a hacer algo aquí. Me dicen ahora. Ahora sí, ahora sí. Ok, 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 ok. O sea que no vieron ni la SP. Estamos aquí, ¿me escuchan? Escuchando, no, Sí, te escuchamos. No vemos nada, no vemos nada. Sí. ahí. Correcto, ahora sí. Ok, ok, ahora sí. Seguimos entonces. La placa base, no sé si ustedes la vieron, si no la vieron, vamos a colocarlo nuevamente. Avísenme por favor si la ven, si la están viendo, en audio por favor, porque tengo la pantalla completa aquí. Sí, sí. Ok, la placa base es un componente principal también dentro de un computador. La placa base, vuelvo y repito, es la que se encarga de conectar los componentes del ordenador, de la computadora. La que se encarga de la comunicación, que todo vaya fluyendo. Son avenidas prácticamente, son autopistas impresas que trasladan los datos de un lugar a otro dependiendo de quién le corresponda. En el lado derecho encontramos lo que es un disco duro. El disco duro, ahí tiene el concepto, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales de forma rápida y segura. No sé si ustedes recuerdan, existía algo que se llamaba los tocadiscos. El disco duro por dentro tiene la forma de un tocadisco. Es una aguja que a medida que el disco va rodando, la aguja va moviéndose de sitio. En el disco duro funciona de la misma manera, pero de manera magnética, metálica. O sea, el disco duro es un metal y la aguja es un metal. Cuando se dice que es un dispositivo de almacenamiento no volátil, quiere decir que es un dispositivo de almacenamiento permanente. Lo que allí se grabe no se borre, no se borra de forma inmediata. Lo que allí se grabe, allí queda. Lo que esté grabado en el dispositivo del disco duro, allí queda. A diferencia de la memoria RAM, que lo que está grabado en la memoria RAM es de manera temporal. En el disco duro es no volátil, o sea, allí se queda fijo. En la memoria RAM es volátil, o sea, es temporal. Seguimos con la siguiente. Comenzamos a hablar del término unidad interna. Una unidad interna o las unidades internas son aquellas que no se encuentran expuestas a la vista comúnmente, sino que forman las entrañas del equipo del ordenador. O sea, si ven ahí en la imagen, es lo que está dentro prácticamente. Una unidad interna puede ser un mismo disco duro de una computadora de escritorio. Es lo que no se ve. Puede ser cualquier tipo de... hay unidades internas como normalmente los discos duros, tarjetas de video, gráficas, que también son unidades pero están internas. Y ahora hablamos también en el lado derecho de las unidades externas. Las unidades externas son dispositivos que se pueden conectar en los puertos externos del equipo. Los más conocidos, ¿sí? Allí en la imagen ustedes ven, son memorias USB o memoria flash, los discos duros portátiles o externos, que más adelante vamos a hablar un poco de ellos también. Y usted ve allí también
memorias que se utilizan para los celulares o las memorias que se utilizan para las cámaras digitales también. Cuando se habla de unidades internas, es todo lo que no está visible, está oculto, hay que destapar para poder verlas. Disco duro es una unidad interna, en el caso de una computadora de escritorio o una computadora portátil. Y una unidad externa es todo lo que conectamos periférico alrededor de la computadora y podemos observar de manera fácil. Hablamos también de los USB. De los USB, el término USB, allí está las siglas de Universal Serial Bus, bus universal en serie, se refieren a un estándar de conexión y transmisión eléctrica y de datos entre computadoras, dispositivos periféricos y otros aparatos electrónicos. Aquí es bueno, ¿verdad? Diferenciar, no estamos hablando de la memoria específicamente, estamos hablando del puerto de entrada, el USB. En este momento estamos hablando como puerto, los puertos USB. ¿Qué es un USB? Un USB es un puerto, una conexión que se transmite eléctricamente y datos al mismo tiempo. Hablamos en el lado derecho acerca de un lector óptico. En los supermercados ustedes han visto cómo pasan los productos. En este caso, el lector que puse allí en la imagen es algo manual. Sirve para transferir datos. Se conecta al medidor o submedidor y funciona como puente que lleva los datos registrados hacia la computadora. Creo que el lector óptico hoy en día más conocido es el de datos biométricos. Cuando usted llega a su trabajo y usted tiene que ajustar su asistencia, dicen por allí, debe ponchar. Pone allí su huella y se transfieren los datos ya registrados de su huella y entonces capta su hora, sus datos de entrada, su hora de ingreso. Ese es uno de los más conocidos, al igual que el lector de los supermercados. Hablamos también, otro de los requisitos que pide es las unidades de entrada. En informática se conoce como dispositivos de entrada o dispositivos de alimentación a los aparatos que permiten ingresar información al sistema informático, ya sea proveniente del usuario o de otra computadora. Allí les coloqué algunos ejemplos, ¿sí? Son básicamente, es todo lo que permite de ir de lo externo a lo interno. Esas son las unidades de entrada. Una cámara web, un micrófono, el mouse, un escáner, un lápiz óptico, un joystick, el teclado está allí. Todo esto que permite ingresar de lo externo a lo interno. Comandos externos que vayan a ejecutar funciones internas en el computador. Cuando usted mueve el mouse, se da cuenta que se mueve su cursor y la flechita está moviéndose allí. Cuando usted activa la cámara, su imagen o el reflejo suyo, la copia de lo que usted es transmitida a la pantalla. Esto es lo que son unidades de entrada. También dentro de los requisitos hablaba acerca de qué es un monitor. Todos lo conocemos, allí puse una imagen. Un monitor es también llamado pantalla, monitor de ordenador o monitor de computadora. Es el principal dispositivo de salida que muestra datos o información a todos los usuarios. Aquí es importante acotar, hoy en día el monitor no solamente funciona en nuestra actualidad como un dispositivo de salida. Hoy en día los monitores funcionan como dispositivos de salida y de entrada. Estos monitores son los monitores touch. ¿Ha visto usted los cajeros touch, donde usted tiene que pulsar ya directamente sobre la pantalla? Así que estos aparatos ya hacen la doble función, tanto de entrada como salida. Tenemos también lo que es un teclado, ¿verdad? La mayoría o todos nosotros conocemos lo que es un teclado. Es un dispositivo de entrada que utiliza una disposición de teclas para que actúen como interruptores electrónicos y envían información a la computadora. El teclado tiene 99 y 108 teclas
y está dividido en 4 bloques: las teclas de funciones, alfanumérico, las teclas especiales y las numéricas. Esa es la división normal o común de un teclado. Existen variedades de teclado hoy en día, incluso por la ergonomía, por la manera de cómo se coloca, debe venir la posición de las manos, todo eso se ha evaluado y cada día va mejorando, pero ese es lo básico que usted va a conseguir en un teclado: las teclas de función, la tecla de escape y las teclas alfanuméricas, números, las teclas especiales, y va a conseguir el teclado numérico también al lado derecho. Tenemos la impresora. La impresora es un dispositivo, normalmente comenzó como un dispositivo de salida. Es un periférico utilizado para imprimir información, para procesar los datos de digital a físico. Como el nombre lo indica, es el periférico que lleva la información desde la computadora al papel. La impresión es realizada a través de un cabezal de impresión que posee una matriz de agujas. En este caso, cuando se habla de matriz de agujas, se hablaba de un tipo de impresora. Hoy en día las impresiones son láser, las impresiones son tinta continua, son diferentes procesos. Recuerden que la tecnología va avanzando cada día. Como les decía, antes la impresora comenzó como un periférico o como una unidad de salida. Lo que hacía era solamente sacar información. Hoy en día conocemos las impresoras multifuncionales, que son de salida, pero también son de entrada, como en el caso de la imagen que ustedes ven ahí. Son impresoras que te dan la información de manera física, pero también lo físico también lo digitalizas por medio de un escáner. Tenemos la definición de el ratón o mouse. Es uno de los, creo que principales, o diría de los primeros periféricos que se utilizaron dentro de los ordenadores. Hace parte del equipo del computador y permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla por medio de un cursor o puntero que siempre vemos allí en el monitor, ¿verdad? Esa flechita que cada vez que usted mueve el mouse ejecuta, cumple 2 funciones. Cuando usted le da clic izquierdo, ¿verdad?, al mouse, sea ese mouse tradicional como el que está allí en la pantalla, cuando usted le da clic izquierdo, ejecuta alguna instrucción. Cuando usted le da clic derecho, entonces nos muestra una serie de menú opciones para llevar a cabo instrucciones. Tenemos el módem. El módem es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa. Permite la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica. Sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. ¿Qué es lo que hace el módem? El módem sencillamente es una interfaz, un intermediario entre una señal telefónica para convertirse en una señal digital y poder nosotros tener en nuestros equipos el internet. Comúnmente las operadoras, cuando nos brindan un servicio de internet, ellos deben proporcionar el módem con el que ellos trabajen, lo instalan y de esta forma es que nosotros podemos obtener. Hoy en día los módems vienen con señal Wi-Fi, ¿verdad? Eso permite tener de una vez señal inalámbrica. Cuando comenzaron los módems, los primeros módems, lo único que hacían era servir como puente entre el teléfono, señal análoga para conversión a señal digital y poder tener datos y trabajar con internet. Los equipos debían conectarse directamente a través de cables de red a estos aparatos. Hoy en día no es necesario. Hoy en día el módem cumple doble función. Vuelvo y les repito, recordemos que la tecnología avanza cada día más. Hoy en día el módem sigue haciendo esa función, pero inmediatamente te da la apertura de que puedas ampliar. Y más adelante creo que vamos a hablar un poquito de eso también, que es los enrutadores o el router. Hoy en día el módem cumple esa función también.
Las cámaras digitales, todas las conocemos. Una cámara es una cámara fotográfica. La cámara digital es una cámara fotográfica. En vez de captar y almacenar en película química como las cámaras de película fotográfica, recurre a la fotografía digital para generar y almacenar imágenes. Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer las máquinas de rollo, ¿verdad? Las máquinas de película, que usted tenía que, si su rollo era de 16 fotos, sacaba 16 fotos, hasta ahí podía utilizar la cámara. Luego ese rollo usted lo llevaba a una tienda de estas fotográficas y ellos se encargaban en el laboratorio de develar las fotos. Allí usted se daba cuenta si había tomado bien la foto o no. Si la foto salía mal, en el develado aparecía si puso el dedo en el lente de la cámara o no. Hoy en día, las cámaras digitales ya no utilizan ese sistema, sino que automáticamente captan y guardan todo en forma de datos, en forma de píxeles, en forma de datos allí dentro de su memoria. Esto permite mayor rapidez porque tú tomas una foto, de una vez la observas, sacas tu conclusión, te sirvió o no te sirvió, automáticamente o la borras o la almacenas. Tenemos el escáner. Por último, tenemos el escáner de ordenador. Es un periférico que se utiliza para copiar mediante el uso de la luz imágenes impresas o documentos en formato digital. Hablábamos ahorita que las impresoras multifuncionales, la mayoría ya traen el escáner, pero también tenemos que hablar de las aplicaciones de escáner que poseen nuestros celulares. Hay aplicaciones que ya a través del lente de la cámara de un celular capta el documento sin necesidad de luz y transforma esa imagen física en algo digital, que es lo mismo que realiza el escáner, pero el escáner lo realiza a través de un lector con luz. Hace un recorrido por el documento y todo lo que ve allí a través de esa luz lo transforma, lo lleva a lo digital. Vamos a hablar ahora acerca de los almacenamientos. El almacenamiento de datos consiste en la conservación de información empleando una tecnología específicamente desarrollada para mantener los datos y que se encuentren accesibles siempre que sean necesarios. Dentro del almacenamiento, hablábamos acerca del disco duro y la memoria RAM. El disco duro permite que el almacenamiento de los datos sea de forma permanente. O sea que cuando usted tiene un documento, no sé si a ustedes le ha pasado, caso común, usted tiene un documento guardado en Excel, en Word o en PowerPoint, pero usted ya le dio la instrucción de que ese documento cada 5 minutos ya le dio allí al botoncito de guardar y usted estaba escribiendo la última línea de ese documento, pero un minuto antes usted le dio el botón de guardar y escribiendo la última línea se fue la luz. Se apaga el equipo. Cuando vuelve la luz, lo que hace normalmente es que cuando entras nuevamente a Word o Excel, él te muestra una barra de recuperación del documento para recuperar esa última línea o los últimos datos que tú estabas ingresando. Pero si no deseas recuperar, él te muestra igualmente el documento en el último guarde que tú realizaste. Por eso es que el disco duro, volvemos a repetir, es algo constante, es algo que no es volátil, es fijo, allí se queda. Lo guardaste, allí está, lo borraste, ya no está. Coloqué como ejemplo en la parte de definición de almacenamiento una foto de un almacén. Esta es el área en la que más trabajo, que es el área de almacenes, y quería más o menos ejemplificar porque tiene que ver con la forma de almacenaje en la computadora. Los discos duros se dividen por sectores. El disco, el almacén que ustedes ven allí, se divide también
en sectores, dependiendo del almacén, dependiendo de la mercancía, dependiendo del uso. Los discos duros hacen lo mismo. En cada uno de los sectores guardan de manera ordenada, como ustedes ven en esa imagen, esas cajas, así hacen los datos dentro del disco duro. Los guarda de manera ordenada donde corresponden. Los documentos .ppt, los documentos .pdf, los documentos .xlx, los documentos que tengan que ver con Excel, con Word, con PowerPoint, con PDF, los guarda donde corresponden cada uno de ellos, no de manera desordenada. Esto hace que el almacenamiento sea más efectivo y esto hace que la utilidad de vida de nuestros aparatos pueda ser más larga. En almacenamiento también hablamos hoy en día, aunque los requisitos hablaban acerca de almacenar en CD-ROM, en CD, en DVD, y hablaban acerca de, sí, esas dos cosas. No las coloqué acá porque hoy en día lo que más se maneja para almacenar es un disco duro externo y lo comúnmente que usted ve a la gente que lleva en su cuello es una memoria USB o una memoria flash, ¿sí? El CD todos lo conocen, pero voy a dar aquí rápidamente un repaso. Existía el CD-ROM. ROM es de solo lectura. Existía el DVD, que era donde venían las películas. Estos dos aparatos, estas dos unidades de disco funcionaban para almacenar también. Antes, o las computadoras hoy en día traen una unidad que casi no se usa, que es la unidad de CD. Esa unidad de CD no se usa porque casi no tenemos datos allí, pero allí se grababan directamente a través de un lector óptico los datos en esa unidad. La memoria USB, que es la que más se usa hoy, se conecta a través del conector que vimos anteriormente, que es los conectores USB. Allí nosotros guardamos normalmente copias de seguridad de datos, guardamos nuestros datos, fotos, hacemos transferencias de un equipo, de un computador a otro, diferentes formas, y las memorias USB también tienen diferentes capacidades de almacenamiento. No todo, así como la foto del almacén no son igual de tamaño, igual funciona de igual manera es lo mismo en los discos duros y en las memorias USB. Los sistemas de una computadora básicamente son 3 tópicos lo que se toman en cuenta en cuanto a un sistema de una computadora. Es la velocidad del CPU, la capacidad del disco duro y la capacidad de la memoria RAM. Es como cuando usted va a ver un vehículo y usted quiere comprar un vehículo, la gente normalmente se deja llevar por cómo es el vehículo por fuera, pero realmente lo que más interesa son sus utilidades internas o sus herramientas internas. En el caso de la computadora, hay 3 tópicos que nunca se deben dejar de tomar en cuenta. Son velocidad del CPU. Recuerden que el CPU es el cerebro del equipo. Les coloqué aquí que la velocidad del procesador o del CPU indica con cuánta rapidez funciona tu computadora y se medía en megahercios, ahora se mide en gigahercios. Esa es la unidad de medida que tiene el CPU. En cuanto a la capacidad del disco duro, sabemos que el disco duro es necesario para conservar tus archivos a largo plazo. Y en cuanto a la capacidad de la memoria RAM, recordamos que es una memoria temporal y representa la cantidad de datos que el procesador puede almacenar para su procesamiento o para su ejecución de algunas instrucciones. Esos tres tópicos, esas 3 características siempre deben ir a la par. Nunca una puede ser mayor y la otra menor, sino que deben ir las 3 de manera equilibrada. La velocidad del CPU. Para colocarles un breve ejemplo, las personas que juegan
los gamers, ¿han escuchado ustedes? Esas personas que juegan, ellos tienen que tener un CPU, un procesador sumamente rápido y tienen que tener una capacidad de memoria alta, en memoria RAM, pero así también tienen que tener una capacidad en disco duro de manera alta. Si alguno de estos tres falla, es posible que cuando ellos estén ejecutando algún juego, el juego pueda quedarse paralizado en imágenes. Es posible, si alguno de esos tres falla. Por lo tanto, es conveniente siempre tener en cuenta que dentro de un sistema, de una computadora, se debe observar qué capacidad tiene el CPU, qué capacidad de disco duro tenemos y qué capacidad de memoria RAM tenemos. De los CPU existen diversas generaciones. Hoy en día los CPU van de mayor a mayor velocidad. Hoy sale uno, mañana ya es obsoleto el que salió hoy. Los CPU no solamente los conseguimos en las computadoras, sino también en cada uno de los dispositivos móviles que utilizamos a diario. Hablemos un poco acerca de las copias de seguridad. Esta presentación la voy a compartir con la doctora que me realizó la invitación. Voy a compartirla para que pueda hacerles llegar a ustedes esta presentación también. Las copias de seguridad sencillamente son respaldos. Son copias que lo que hacen es respaldar la información. El concepto que les puse aquí dice que en ciencias de la información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida. Es bueno, cada cierto tiempo, depende de lo que usted trabaje, depende de lo que usted use su equipo, realizar copias de seguridad. Las copias de seguridad es sencillamente ordenar todos nuestros documentos, depurar nuestros documentos y guardarlos en un dispositivo, sea externo. Hoy en día también las copias de seguridad se realizan en la nube, en la internet, en línea directamente. De tal manera que esa copia de seguridad usted pueda conseguirla en cualquier parte del mundo, no solamente de manera física, sino en cualquier lugar del mundo que usted esté con una conexión a internet, pueda recuperar datos perdidos físicamente. En el caso, un ejemplo, por lo menos donde yo trabajo, nosotros realizamos copias de seguridad a los servidores todos los viernes. Todos los viernes se realizan copias de seguridad a los servidores y todos los jueves se realizan copias automáticas de seguridad de cada uno de las terminales de allí del lugar de trabajo. Esto con el fin de que si alguna de las máquinas falla y se pierden algunos datos, estos datos hayan podido quedar respaldados, guardados y poderlos recuperar para seguir las labores o las instrucciones que generan. Hay dos términos que hablaba allí los requisitos. Hablaba de las copias de seguridad y hablaba de la imagen de datos. Son dos cosas totalmente diferentes, o imagen de sistemas. El respaldo de datos se realiza de dos formas. Una copia de seguridad, que es la que usted toma sus carpetas, las ordena y las traslada de un lugar a otro lugar seguro, una copia. Y la otra manera de realizarlo es realizando una imagen del sistema. ¿Qué es una imagen del sistema? Una imagen del sistema es sencillamente hacer una copia idéntica de todo lo que usted tiene en su computador. Hay un programa, uno de los más famosos, que se llama el Norton Ghost. Lo que hace es que usted copia todo, sistema operativo, su Windows. Si usted tiene un icono arriba, otro abajo en el escritorio, si usted tiene un documento que se llama ABC y tiene otro que se llama BCD, todo, absolutamente todo lo que esté en ese equipo realiza una imagen, una duplica todo lo que está allí en ese computador, con el mismo nombre de usuario, los mismos datos, todo, absolutamente todo. Esas son las dos vertientes. Copia de seguridad es una acción que yo realizo y escojo mis datos, y la imagen del sistema no es,
aunque es una acción que yo puedo realizar, no me permite escoger, sino sencillamente realiza una copia idéntica, una dúplica idéntica de lo que se encuentra en ese computador. Hay un término que aunque allí no sé, dentro de los requisitos no se mencionaba, pero en uno de los requisitos que ustedes deben cumplir para esta especialidad, hablaba acerca de los sistemas operativos. El sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, el disco, los medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa, red y demás componentes que usted tenga allí en el equipo. Allá abajo puse los 3 iconos que prácticamente podríamos decir hoy mandan, ¿sí?, a nivel mundial. El primero todos lo conocen, es el de Windows, el que está en el medio, el pingüinito es el de Linux y el de Mac, ¿verdad? Estos son los 3 sistemas operativos que prácticamente predominan en el mundo. Los 2 de la esquina, Mac y el Windows, son prácticamente sistemas privados. El Linux es un sistema bajo una licencia llamada o denominada GNU, una licencia de software libre. El Linux es un sistema operativo a nivel gráfico, es prácticamente parecido al Windows. Lo único que permite que cuando una persona conoce de lenguajes de programación pueda adaptar su sistema operativo a su conveniencia. El Linux básicamente es un sistema operativo que va por la gama de los desarrolladores, mientras que el Windows es un sistema operativo privado. Si tú necesitas un sistema operativo Windows para un banco, tienes que comprar un sistema operativo, tienes que comprar la licencia a Windows para que te otorgue un sistema operativo especial para servidores. En cambio, Linux no tienes que comprar ninguna licencia, pero debes tener conocimientos de lenguaje de desarrollo, de lenguaje de programación para poder adaptar algunas características de estos sistemas a lo que tú estés necesitando. Y de igual manera que Windows trabaja la Mac. Rápidamente vemos un poco también de la historia de la computadora. Yo lo coloqué de esta forma. En sus comienzos, la historia de la computadora tiene largos antecedentes. Se remontan a las primeras reglas de cálculo, las primeras máquinas diseñadas para facilitar al ser humano la tarea de la aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue importante adelanto en la materia y fue creado alrededor de los años antes de Cristo. Luego de eso, comenzó a observarse muchos años después máquinas. Hubo inventos posteriores como la máquina de Blaise Pascal. Es una máquina bien conocida o famosa dentro de la historia de la computadora, creada en 1642. Esa máquina consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Y esa máquina luego fue mejorada en 1671 y allí se dio el inicio de la historia de las máquinas de las calculadoras. Luego esto fue avanzando y llegaron las tarjetas. Allí les colocaba que Joseph Jacquard en 1802, él inventó, viendo todos los antecedentes que traían de las creaciones o los análisis, las investigaciones que se realizaban, él creó un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar las contabilidades aritméticas. Y luego en 1822, Charles empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. Esta máquina de Charles es bastante conocida. Es difícil otorgarle la creación de una computadora a una sola persona porque trae antecedentes de larga historia, de larga data, donde muchas personas tuvieron de una u otra manera que ver. Luego, otro importante fundador de este proceso fue Alan Turing, conocido
como el creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa, a la cual llamó máquina universal o la máquina de Turing, que es la más conocida. Y las ideas que sirvieron para construirla fueron las mismas que dieron luego el inicio al primer computador. Luego vemos otro hecho llamado el ENIAC. Era una calculadora electrónica numeral. Fue creado por dos profesores de la Universidad de Pensilvania en 1943. Ellos son los considerados el abuelo de las computadoras propiamente dicho, y consistía en 18,000 tubos al vacío que llenaban un cuarto entero. Los tubos al vacío los tenían los televisores antiguos antes de que llegaran los pantallas planas. Hay televisores atrás con un tubo parecido a los bombillos, ¿sí? Son vacíos y por dentro generan grandes energías. Luego llegó la era de los transistores. Este descubrimiento fue fundamental para la fabricación de los primeros microchips y permitieron el paso de los aparatos eléctricos a los electrónicos. Se crearon los primeros circuitos integrados, como vimos en la tarjeta madre, son una serie de circuitos y aparecieron en 1958 fruto de los esfuerzos de Robert Noyce y Jack Kilby. Luego vemos que la IBM también interactuó en Norteamérica y diseñó la primera computadora electromecánica. Medía aproximadamente de largo 15 metros y 2.5 metros de alto. Estaba envuelta en una caja de vidrio y de acero inoxidable. Contaba con 760,000 piezas y 800 kilómetros de cable. Y al mismo tiempo que Norteamérica desarrollaba este equipo, en Alemania se desarrollaban unos equipos conocidos como la Z1, Z2 y también la Z3. Ahorita vamos a ver algunas imágenes rápidamente. Y luego se conoció la primera máquina o computadora comercial en Norteamérica, Ferranti Mark I, en 1951. Ya era la primera computadora que estaba disponible comercialmente. Y fue sumamente importante en la historia del computador, pues contaba con un índice de registro que permitía la lectura más fácil de un conjunto de palabras en la memoria. Aquí hay algunas imágenes. La primera equipo en la pantalla superior izquierda era un cuarto completo. Usted ve allí varios circuitos conectados, tubos al vacío. La máquina que se encuentra en la parte inferior izquierda es la máquina alemana, la Z3, que ya tenía circuitos integrados. Vemos los transistores aquí. Y la primera máquina comercial, aquí tenía ya un mouse, ustedes pueden ver en la mano derecha del hombre, y un teclado integrado con algunas, con la parte alfanumérica solamente. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Hay una parte de los requisitos. Déjenme mostrarles rápidamente para que ustedes puedan, para que podamos ver algo. Hay una parte de los requisitos donde se menciona que debe realizar un ensayo o una charla, ¿verdad?, acerca de la historia de la computadora. Hay una parte que implica la parte espiritual, donde deben medir el tiempo por semana en cuanto a la utilización de la computadora, y ya hoy en día puede ser de los aparatos electrónicos que utilizamos, y la parte de dialogar con otra persona acerca de los sistemas operativos que se usan. Estos requisitos deben ser desarrollados por cada uno de ustedes. Por mi parte, quedo atento a cualquier inquietud o a cualquier pregunta que tengan y podamos en este momento aclararla. Y si no hay preguntas, excelente. ¿Se entendió todo? Sí. Bueno, familia,
Entonces creo que al no haber preguntas, pues esto es todo por hoy. Bendiciones para todos. Ha sido un placer y que el Señor les siga bendiciendo. Amén. 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 Queremos darle las gracias a Carlos porque nos tuvo esa